¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de Primer Plano. Y vamos a iniciar con el inicio de las campañas. Ahora sí, ya las campañas formales en esta semana ya empiezan. Ya no es de que sí puedes hacer o que no puedes hacer, si esto es ilegal o no, si no puedes hablar de tus proyectos. No, ya va a ser con todo. Ahí sí ya vamos a ver todo volcado de cada uno de los dos lados, lo que cada quien tenga, es decir, propuestas, mítines, ahora sí externos, abiertos, y algo que mucha gente se ha quejado, que ha faltado, que son las propuestas concretas, porque efectivamente se han de repente por aquí una cosa, por aquí la otra, pero no está claro qué es lo que quieren proponer. En el caso de Claudia Sheinbaum, bueno, todo el mundo dice, pues la continuidad, ella misma dice, continuidad con cambio, lo que nos hace pensar que el proyecto es el mismo, pero le hará algunos ajustes para que funcione mejor, pero básicamente sería lo mismo. En fin, eso es otro tema. Yo no estoy seguro que necesariamente se vaya a ir por ahí con pequeñitos cambios, pero ahorita no puede decir nada, que ese es un punto. ¿Qué va a decir Claudia Sheinbaum durante la campaña? Pues lo que ya está, lo que ha dicho López Obrador, lo que está en el programa de las reformas, aunque piense ella otra cosa, pero eso es lo que va a decir. Y en el caso de Xóchitl, pues también no sabemos muy bien en muchos temas. Ha mencionado una cosa por aquí, por allá, etcétera, pero hace falta ver bien en todos los temas qué es lo que piensa hacer. ¿Qué piensa hacer de igual en lo que haya salido bien, pero mejorado? Porque ella dice, en estas cosas, sobre todo las sociales, ok, yo le voy a seguir por ahí, pero voy a tratar de mejorarlo, de ampliarlo. Y lo que según ella ha salido mal, pues entonces preguntarle, ¿y entonces cómo le vas a hacer? Pues sí, empiezan las campañas en realidad. ¿Para qué nos hacemos locos todos aquí? Han empezado hace mucho tiempo, empezó desde aquella famosa, o antes incluso de la famosa cena en el restaurante de arriba de Porrúa, en donde se destapan a los posibles precandidatos de Morena o los candidatos a seguir con la cuarta transformación, como se quiera. Y del lado de la oposición también se comenzó antes, no tanto antes, pero igual se comenzó. Así que ahora nos dice José Antonio, ahora ya se va a poder hablar de propuestas que ahora hasta ahora no se podía. También es hacernos los locos porque Sí hubo. pues lo han dicho o ellas o los voceros, pero está clarísimo que abiertamente Claudia Sheinbaum dijo, yo apoyo el conjunto de 20 reformas, 18 reformas constitucionales y 2 de ley de López Obrador, y vamos a poner el segundo piso a la transformación. Más claro, ni el agua, ni teníamos por qué esperar otra cosa. Xóchitl ha tenido menos que decir, porque en efecto lo que ha dicho es mereces más. Ese es como el eslogan que se ha pegado para decir sí a los programas sociales, pero Mejorados. Mereces más. Tampoco tengo gran esperanza de que nos vayan a decir qué van a hacer precisamente con el nearshoring o precisamente con la relación bilateral. Creo que van a ser, pues como siempre en las campañas, cosas muy generales. Ya está más que probado que las campañas, si no apelas a las emociones, pues no tienes ninguna posibilidad. Creo que Xóchitl la tiene difícil. Hoy sale la primera de una serie de encuestas que empezarán hoy, hacia adelante. O sea, siempre la primera semana de campañas o la previa se empiezan a publicar cómo están las diferencias entre los candidatos, ¿sí? Y la primera de hoy es una probadita, el Universal, Jorge Buendía Laredo y Asociados, que trae con 23 puntos, eso sí, con 22 de no respuesta, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí. 23 puntos de ventaja. Yo sigo pensando que la moneda está en el aire, pero hay que reconocer en esta mesa que nunca había habido una distancia tan grande entre el primero y el segundo lugar a 3 meses de las elecciones, ¿no? Entonces, eso lo tendrá que tomar en cuenta Xóchitl y su equipo. Y, en fin, nunca están decididas, pero la ventaja
está Es importante, difícil 23. de remontar. Eso de que nunca había habido, es que en realidad casi uno podría decir es que nunca había habido elecciones. Si ya nos vamos más lejos, en realidad estamos apenas empezando a aprender qué son las elecciones. Hay un punto, sin duda, que nadie puede negar y que consiste en presentar a dos candidaturas, esta vez mujeres, pero ya tiene el elector una posibilidad, ahí sí una posibilidad real de elegir, y eso le da el contenido democrático principal, elegir. Espero que también esté hasta el final presente la posibilidad de que no haya fraude. Entonces, si se tienen dos posiciones, es interesante también que una, sí, ya se sabe, si es el programa de cambio de régimen y no nada más de modificar algunas cosas, se va la candidata Sheinbaum por el lado de seguir con las reformas de Andrés Manuel, porque pues, el cambio de régimen todavía no ha madurado. Entonces por ahí se sigue, no me extraña. El otro caso sí me extraña, porque decir las reformas sociales sí se valen, ahí está tomando para ella parte de lo que consistió originalmente la 4T, era la base de la 4T, entonces está tomando una parte. No está presentando entonces una alternativa muy distinta, está medio presentando alternativa y la parte que es la alternativa queda poco clara, ¿no? Tú dijiste, Crespo, que hasta ahora Sí, va a tener que aclararla. por supuesto. Es bien curioso cómo podemos celebrar la paz de la competencia presidencial, porque es indudable. En fin, ha habido agresiones, vamos a tocarlas, pero han sido verbales, no ha habido violencia física en el tema de candidaturas principales, presidenciales. Donde sí ha habido violencia es en las candidaturas locales. Ya van 16 asesinados y si tomamos como precedente elecciones previas, marzo es el mes más violento, en donde pueden dispararse el número de ejecuciones, no lo sabemos, realmente eso lo iremos comentando, pero entonces podremos adivinar tal vez la mayor incógnita o una de las mayores incógnitas de esta elección. ¿Cuál es la estrategia, los objetivos, las metas del crimen organizado? ¿Qué están buscando en términos de cuota de poder? Ya sabemos que están buscando presidencias municipales por razones fundamentalmente económicas, que quieren consolidarse en tal o cual región, pero ignoramos hasta dónde están dispuestos a llegar y si eso va a incluir a las elecciones estatales. Hay 9 elecciones para gobernadores y tampoco conocemos todavía qué es lo que piensa hacer la Secretaría de Seguridad y el INE. Están discutiendo una estrategia para protección en la cual, del borrador que se filtró a la prensa, quienes aspiran a la gobernatura van a tener 4 vehículos, 3 militares y 1 de civil, con ametralladora empotrada, 10 elementos. Es realmente impresionante. Senadores, 9, con 3 vehículos, 2 militares y 1 civil. Y ahí se quedan porque lo que hicieron fue decir y que los estados y municipios se encarguen de los candidatos locales, que pues no sé si sea la mejor solución, pero en fin, es lo que tenemos. Tienes razón, Lorenzo, cuando dices, le está quitando Xóchitl parte de lo que originalmente fue el proyecto de López Obrador desde siempre, y el PRD y etcétera.
Pero eso tiene su racionalidad, porque si hay algo del gobierno que le está saliendo bien, que es popular, que la gente lo ve bien, no te vas contra eso. Más bien tratas de decir, no se preocupen, no se los voy a quitar, al contrario, voy a tratar de mejorarlo en alguna medida. Y justamente la oposición de Xóchitl, o sea, Morena, ha estado diciendo aguas con la oposición porque les quitan las pensiones, lo cual ya no se puede porque está en la Constitución. O sea, ya tiene que estar aclarando, decir, primera, sí estoy de acuerdo con los programas, segundo, está en la Constitución, no se pueden quitar. Y más bien decir, voy a tratar de mejorarlo y ampliarlo. En los otros temas ahí sí puede haber unas diferencias, hasta de lo que yo conozco, que se ha propuesto, etcétera, sí hay diferencias importantes en la cuestión política, por ejemplo, es decir, el tribunal, quién elige a los ministros y cómo se eligen. En lo electoral, Xóchitl no está proponiendo quitar a los plurinominales, que es una fórmula de hace 60 años. Tener puros de mayoría sin pluris es de hace 60 años. Eso no lo está proponiendo Xóchitl. Entonces, ahí sí hay muchas diferencias. Sí. En salud, pues quién sabe también, supongo, seguridad. No lo sabemos bien, pero ahí es donde sí creo que puede haber grandes diferencias en las propuestas que haga. Y una cosa nada más rápido, tú dices, nunca se ha, 23 puntos nunca se ha cambiado. Yo sigo todavía viendo a las encuestas con mucha Yo también, reserva, porque esta dice 23, otra te dice 15, otra te dice 40. Sí, entonces, en realidad, sí creo que Claudia va arriba, sí lo creo. Pero vamos a ver con la campaña cómo se mueven las cosas. Y si sí es 23%, pues estoy de acuerdo, está muy difícil. De acuerdo. Pero ¿es 23% o 18%? Reitero, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pues digo, si la variación es de 9, que es la última de México Elige, ¿no? A 60, pues digo, ¿qué norte, qué brújula están siendo las encuestas? Lo único que estaba era constatando un hecho histórico que nunca antes, a estas alturas, había habido tal diferencia. Nada más. Lorenzo, me gustaría si me pudieras contestar que apenas hoy, sí es joven nuestra democracia, desde luego, pero ahora apenas hoy tenemos la posibilidad de elegir. Yo creo que en el 2000 tuvimos la posibilidad de elegir entre La Bastida y Fox, y Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? En el 2006 tuvimos la posibilidad de elegir, en el 2012 y no se diga en el 2018. También, así como uso estadísticas para un lado, las uso para el otro. El índice de alternancia, esto es cómo van cambiando de partido los diferentes gobiernos, el partido que está gobernando solamente tiene 30% de posibilidad de seguir gobernando. Eso es lo que dicen las estadísticas de 2000 para acá. Así que no entiendo eso de que no se puede. Y la otra, pues, en efecto, sí, está agarrando. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con las transferencias en efectivo o no con todas, ¿no? A mí me gustaría ver de Xóchitl una política social más robusta en el sentido de no nada más transferencias, sino también oportunidades. Y desde luego en lo político que acabas de mencionar, sí es radicalmente distinto. Uno es el poder de los poderes y el otro es el equilibrio del poder. Uno es lo hegemónico, un partido hegemónico, y lo otro es pluralidad en el Congreso, ¿no? Bueno, yo no le doy la posibilidad de una elección a la de Salinas, de una elección real. ¿De Salinas? Cuando la de Cuauhtémoc... sí, la de 88. La de 88. No, yo tampoco. Dije Fox, a lo mejor me equivoqué. Dije desde 2000. Desde 2000, bueno, entonces ahí quedan todavía ciertas dudillas en relación a la del 2006 y van a seguir las dudas, ¿no? Claro. Y luego la del 2012, bueno, pues sí le entró una buena cantidad de recursos al PRI, pero bueno, ya nos vamos. Sí, bueno, nos vemos en el siguiente segmento.
Dice Sergio en su intervención en el segmento pasado que, bueno, las elecciones están muy bien, muy tranquilas, pero tienen una sorpresa. Hay actores que no habían estado nunca. Son nuevos. Los robots. Esto, yo no crean que lo entiendo muy bien, ¿eh? Ya a mi edad, género y circunstancia, ya no entiendo bien esto de la guerra en el espacio. Es como la guerra de las galaxias. Pero es fantástico lo de los robots. A mí realmente me llama la atención. No me preocupa mucho, porque justamente hoy en un artículo de Milenio, sale la opinión de algunos expertos en esto. Y uno de ellos dice, pues salen robots por todos lados y es como si alguien paga para tener amigos en el ciberespacio y se lo cree. Pues no tiene. Al final no tiene nada, pero por un momento parece llenar todo el espacio. Entonces no sé qué pase con estos nuevos instrumentos de la propaganda política. Para mí es un enigma, pero algunas cifras son hasta divertidas. En 3 días hubo 200 millones de conversaciones, así les llaman. De esos, 140 millones eran para acusar hablo de narcopresidente. Se originaron en México 43%, 30% en Argentina y 14% en España. Y más o menos lo mismo pasa con Xóchitl, con el lema de Xóchitl presidente o presidenta. 59 en Argentina, 38 en México y ya con esta me despido. Pero ¿por qué allá? ¿Por qué en Argentina? ¿Por qué en España? ¿Por qué en Colombia? Pues porque son más baratas. No, porque además uno de las... el ciberespacio no está regulado. No. Las redes sociales no están reguladas y se ha convertido en un gran negocio el manipular los mensajes. Hay un porcentaje de alrededor de 60-70% en política que son cuentas robots, los bots. Es decir, las redes están llenas de sicarios digitales. Tú le pagas a alguien para que ataque al otro y le dices cuál es el mensaje, o decides no atacarlo, sino alabarlo. Tú pagas. Te cantan la canción que tú quieres y se la dedican a quien tú quieras. Por supuesto que en el colegio, por cierto, ya desarrollamos el algoritmo para detectar bots. En consecuencia, sí se puede medir cuáles están a favor de uno o de otro. Lo que sí también es bien importante señalar es que depende de las competidoras o de los competidores el que haya guerra de bots o no. En el Estado de México el año pasado no movilizaron a sus ejércitos de bots ni Delfina ni Alejandra del Moral. Cada una tenía 100,000 identificados, no se movieron, llegaron a un acuerdo. Aquí la pregunta o la propuesta o la esperanza es que las dos candidatas punteras lleguen a un acuerdo para bajarle el tono, al menos que sus equipos de campaña no se involucren. Sé que al presidente difícilmente se le puede controlar en este tema, va a seguir diciendo, a menos que prohíban las mañaneras por este periodo, esa es mi opinión, debería hacerse, pero no necesariamente va a suceder. Que lleguen a un pacto de civilidad que realmente eviten acusaciones tan graves y sin fundamento como la de narcocandidata. Claudia nunca, y revisé las notas de prensa, no hay elementos para ligarla de ninguna manera al crimen organizado, ni tampoco a Xóchitl. Pero hay adjetivos que se pueden reducir. Un pacto de civilidad, vamos, ayudaría mucho para evitar la violencia en las redes. Me encantaría que se hiciera realidad ese pacto de civilidad, simplemente no lo veo posible.
No lo veo posible de parte de ninguno de los actores políticos. Quedemos en las candidatas. Sí, Sí, pero las no lo veo posible porque, digo, las candidatas, pues hasta cierto punto se mandan solas y hasta cierto punto no se mandan solas. Y en el caso de Claudia, pues todavía más, y el presidente va a seguir polarizando desde las mañaneras y la oposición y las redes, como dice este nuevo actor en las redes sociales, bueno, que ya viene desde Obama, que pues, gracias, bueno, quién sabe si gracias a las redes sociales ganó la elección, pero vaya, se ha dicho eso. No tenemos que confundir que llenar las plazas y la marea rosa, que sí fue muy impresionante y todo, sí, eso no quiere decir que se va a ganar la elección, digamos, la oposición, como tampoco quiere decir que los votos en favor o en contra de Xóchitl, etcétera, no se va a ganar así la elección. Algo ayudará. Yo veo peligros mucho mayores. Esto de las granjas de votos, ¿cuántas veces se ha acusado también al gobierno de tener granjas de bots por todos lados, a Jesús Ramírez, en fin? Jala para los dos lados. Lo que pasa es que ahora pegó en una cosa muy fuerte, que es lo de narcopresidente, ¿sí? Y claro, todo el mundo puede pagar. Yo podría pagar por tener más seguidores y a mí me llegan ciertas noticias porque escribo sobre tal cosa. Eso, ni modo, ahí está. Pero hay peligros mucho más grandes. Está el debilitamiento del INE, el debilitamiento o cooptación del tribunal, está lo de las mañaneras, que es una propaganda personalizada cotidiana del presidente, está el dinero bajo la mesa de otras elecciones también y sobre la mesa, el desvío de recursos públicos, la violencia, el narco. Creo que todas esas son las cosas que nos deberían de estar preocupando de esta elección que viene, ¿no? Más que los votos, que los repruebo absolutamente. Yo también creo que ese tipo de cosas son las que pueden eventualmente complicar la elección, incluso generar un litigio o un conflicto postelectoral, y creo que merecen mucho más atención. Por ejemplo, siguen habiendo 5 magistrados del tribunal y se requieren 6 para declarar quién es el presidente, y no han querido nombrar a los otros 2. Entonces, de aquí a la elección, ¿qué pasaría? Nomás hipotéticamente, si siguen los 5 porque no han querido nombrar a ningún otro magistrado. ¿No hay salida legal? No sé, pero de lo que he oído de los abogados no, ahí dice que tienen que ser 6. ¿No? Y si llegara a haber un empate, el presidente tiene No lo sabía. Voto de calidad. Yo creí que era mayoría nada más de los que hay y hay para sesionar. Exacto. Bueno, tendría que ser 7, pero Sí. por lo menos 6 tiene que haber para que puedan decir, este es el que ganó o esta. Por mayoría. Ahí sí por Por mayoría. mayoría sí. calificada tendría que ser. Sí, sabía. pero tiene que haber 6, es decir, Entiendo. con Debería 5 checar. no pueden calificar. Esas son cosas que son más importantes, desde luego, pero el tema de los votos es una versión moderna de las viejas prácticas mediáticas, electorales. Miente, porque se convierte en verdad. Una persona que no sepa si está leyendo a un voto o no, si nada más ve a alguien que dice, por ejemplo, ¿no? narco candidata, bueno, pues a lo mejor le hace caso, ¿no? Pero si de repente ve muchísima gente que no sabe que son robots, porque no tiene Ese con es el qué, punto, sí. pues, caray, pues entonces a lo mejor si hay algo de Sí, eso. ese es el punto, es la novedad. Todo lo demás ya lo conocemos. Sí. Todo lo de meter dinero, etcétera, de usar instrumentos antiquísimos están en uso. Este es el nuevo. Y sí, está la posibilidad de calentar el ambiente, porque yo lo veo bastante polarizado y un ambiente donde el odio ya está como parte central. En otras ocasiones y en otras condiciones llevan finalmente a crisis muy serias. El caso en México, pues sí fue la situación de Madero, en donde el odio contra Madero y vía la prensa, no había radio, no había televisión, pero el odio fue brutal contra él. Y eso alentó
a otros escalones Grupos. de la estructura de poder a dar el golpe. Esta vez yo creo que sí, el odio está, ni duda, Sí. pero no veo que pueda escalar más arriba. En Chile sí escaló. En Chile se hizo el odio y se le pidió al ejército en un desfile, se les aventaba granos de maíz por gallinas, por no dar el golpe. Bueno, yo creo que en México, al menos eso espero, la No parte pasa. del ejército está fuera de las consideraciones. Pero el odio sí está a un nivel Altísimo. muy Nunca alto. visto, sí. Y creciendo, eso es indudable, creciendo, vamos, sí. porque el nivel de ataque narcopresidente, separo a Claudia del presidente, porque el presidente sí tiene mucho que explicar sobre su relación, sus actitudes, su no condena al crimen organizado, eso sí, pero tampoco no hay evidencia ninguna, eso es lo que hay que decir, pero de que encontró un terreno fértil, por la violencia, por el número de muertos, desaparecidos, sí, es un hecho. Y tal vez sirva para el auditorio, para que cuando les lleguen insultos, fíjese en tres características para saber si puede ser bot. Que no tenga cara, o que sea una cara de un muñeco de Mickey Mouse. Que Pocos seguidores, ¿no? que no tenga nombres, sino números y cifras. Que tenga pocos seguidores, en efecto, muy pocos seguidores. Si detecta algunos de esos rasgos, lo más probable es que sea un bot y usted ya decidirá, o cada Si quien le creo o decide no. si le hace caso o no le hace caso. Pero en mi experiencia, alrededor del 70% de este tipo de cuentas no son para tomarse, para preocuparse. Es decir, sí, alguien me quiere atacar, pero no es una persona de carne y Real. hueso. Sí, esto va a ser en las... Ah, ya se nos acabó el tiempo. Así que ciérrale. Bueno, todavía Lorenzo. teníamos unos segundos, que es un Bueno, tesoro. digo, los bots, como dices, no van a decidir la elección, ayudan, como dice el presidente, cuando la calumnia no mancha tizna. Bueno, pues terminamos esta segunda parte. Nos retiramos por un momentito. Espérenos que todavía faltan dos temas igualmente interesantes. Yo quiero introducir en este bloque el tema de la ilegalidad. Ya sabemos que México nunca se ha podido preciar de tener un Estado de Derecho que merezca ese nombre, pero las ilegalidades, aún en este sexenio que nos prometió el cambio, han seguido adelante y, si me apuran mucho, pues se han multiplicado las ilegalidades. Pero quiero hablar de esto en relación a las elecciones y a acontecimientos de este último mes y doy tres ejemplos. Comienzo con el último, que es el asunto del New York Times y el que el presidente haya revelado el teléfono celular de la corresponsal del New York Times en la mañanera para que cualquiera pudiera acceder a él, y ya después ya la comedia de de revelar los celulares, ¿no? De todos han revelado celulares, de Xóchitl, de Claudia, en fin, todo el mundo ya se está quejando. Lo preocupante es la actitud de López Obrador cuando se le señala su error o su violación a la ley de datos personales, y él contesta, siempre en el contexto de haber revelado este número celular, que la libertad está por encima de la ley, que ninguna ley puede estar por encima de la libertad. Fue una primera declaración. Una segunda, mi autoridad moral y la autoridad política de un movimiento que llegó al gobierno por la vía democrática, la ley no puede estar por encima de él. Entonces, un presidente que te dice, después de que el INAI incluso ya hizo un pronunciamiento, está investigando, etcétera, que él está por encima de la ley de datos personales en este caso,
y vuelve a decirlo, llevamos 3 mañaneras diciendo esto, me preocupa porque qué va a hacer con las ilegalidades en campaña. La segunda fue la de Chilpancingo, cuando dice el presidente, sí, sé que en Chilpancingo hay 1,000 o 2,000 movilizados del crimen organizado, pero yo decidí que la Guardia Nacional se retirara para que no hubiera un enfrentamiento. Otra vez, por encima de la ley, la integridad del territorio. Y finalmente lo de Saldívar, que es una confesión de parte tremenda, decir, sí, con Saldívar, dijo él, era otra cosa. Uno podía ir y hablar con él sobre ciertos asuntos para que él hablara con los jueces y ahí te encargo el asunto. Entonces, una revelación más de una ilegalidad que él ha dicho, sí, que era propia de la época liberal. Estos 3 como ejemplos de lo que puede venir al cierre del sexenio. Se los pongo Bueno, a discusión. entonces, no da tiempo para los 3, pero vamos al primero, a lo del New York Times y eso. Da la impresión de que se tomó el teléfono celular y dice, miren, este es el teléfono, por favor, háblenle y amenácenla. No, se puso el documento que ella mandó y pudiendo haber mandado el teléfono de la oficina del New York Times. Ella fue la que puso su teléfono personal, nadie la obligó. Y lo que se reveló, lo del teléfono es lo de menos, es lo único que agarraron, lo del teléfono. El contenido es lo que le parece a Andrés Manuel, que sí, ya me imagino yo que al presidente de Estados Unidos, el New York Times, le dice, aquí están estas acusaciones en su contra y a las 5 de la tarde de hoy quiero su respuesta. No es usual. Entonces, ahí aparece el teléfono y sí, ¿qué puede pasar con que aparezca el teléfono que ella puso en el documento? No se lo pusieron, ella lo puso. Ella es la que introduce el teléfono como un elemento más. La respuesta de Andrés Manuel es, bueno, pues que cambie de teléfono. Y ya con eso queda las amenazas por teléfono. Yo no veo que eso desintegre a una persona, o, en fin, podrían hacerlo lo mismo con cualquiera de nosotros. Pero la idea de que al presidente se le acusa y se le dan unas horas nada más para que responda. Y si no responde a las 5, que se atenga a las consecuencias. Lo vamos a publicar nosotros. Bueno, esa es una manera muy peculiar de periodismo, pero no es nueva, no es nueva. Bueno, para mí es bastante común la práctica porque los periodistas tienen una hora límite de que tienen que enviar la nota. Cuando tú quieres obtener la opinión de alguien al que vas a citar, le preguntas diciéndole, y tenemos esta hora, pero eso no es... Podían haber dicho eso, la hora es el cierre, pero dijo así. Bueno, en fin, puedo aceptar que las formas, eso realmente es tal vez lo menos importante, Lorenzo. Lo que sí es notable y no he hecho la medición de la intensidad de los exabruptos de enojo que está mostrando el presidente, pero mi impresión es que en este año y a finales del 23 fue creciendo la intensidad de su enojo, de su irritación con periodistas, sobre todo, pero no solamente, lo cual tiene su lógica, porque es en los medios de comunicación en donde salen las críticas más acerbas. Latinos, Carlos Loret de Mola, difundió los videos involucrando en presuntos actos de corrupción a los hijos, lo cual irritó profundamente al presidente. Tal periódico sacó esto, lo otro. Y si uno echa un vistazo atrás en los últimos 5 años, mi impresión es que está mostrando señales de irritación extrema
a las cuales no había llegado. Calificar de pasquín inmundo al New York Times, pues, me parece que es un lenguaje que aquí hemos sido muy cuidadosos de jamás descalificar a un actor político con adjetivos tan intensos. Inmundo, pues no, jamás se le ha dicho que yo recuerde a ningún político, es un político inmundo, de ninguna manera. Podemos decir, argumentar, está equivocado, ¿no? En ese sentido, uno concluye, bueno, pues así va a seguir, pero el hecho es que existen leyes que nos regulan. Según Humberto Moreira, yo lo difamé por unos párrafos, me demandó. Ese es porque, según él, yo había violado la ley, tuvimos que irnos a tribunales. No es el caso aquí porque se ve complicado que el New York Times demande a un presidente o que el presidente demande al New York Times, pero en fin, el hecho es que hay un clima de crispación en el cual se montó y decidió participar activamente el presidente por los motivos que tenga. Ignoro cuáles sean, aclaro. Yo tampoco le doy mucha importancia a la cuestión del teléfono en sí mismo y efectivamente se aclaró que ella había, la periodista, divulgado su teléfono. No, lo que me preocupa es la actitud frente a la ley. Cuando le preguntan y le dicen y que diga, pues, está primero otras cosas antes que la ley, y no por este caso en particular, porque aquí sí yo, de verdad, igual que tú, no le veo mayor. No, pero ya va bastantes veces que sugiere que en ciertas circunstancias se vale violar la ley. Mucho de su campaña era la frase famosa de Benito Juárez, nadie por encima de la ley, todo dentro de la ley, etcétera. Pero de pronto en algún momento, ya no recuerdo, pero ya hace tiempo, es decir, no me vengan con que la ley es la ley. No, pues sí, pues es lo que regula, es lo que nos permite tener una convivencia civilizada y demás. ¿Por qué la vas a violar? O cómo se justifica. E incluso cuando se pretendió, que ahí también fue otra señal así como preocupante, cuando se pretendió prolongar 2 años el mandato de Saldívar, en Morena dijeron en el Congreso, dijeron, se vale violar la Constitución porque bueno, eso es anticonstitucional, como luego la Corte lo confirmó, pero algunos de los miembros del Congreso de Morena dijeron, pero se vale violar la Constitución cuando está de por medio de la justicia. Así lo dijo él ¿Y también. quién define la justicia? Cada quien la define a partir de sus intereses. Para eso hay leyes, para que ante intereses y visiones diferentes haya una convivencia que no llegue a la violencia. Entonces, claro que las leyes tienen su papel fundamental y no se justifica, por lo menos, no sé, en la mayoría de los casos, su violación. Hay una mala ley, cámbiala. Y nada más rápido, lo de Saldívar. Ahí, desde luego que tiene que haber comunicación. Claro que sí, pero él ha sido... El otro extremo fue, ni siquiera le tomen el teléfono a la Suprema Corte. Pero, según lo que dijo López Obrador, pareciera que sí era más injerencia. Entre los dos, regaña y quita Por lo menos así fue como se pareció. Así lo dijo, le decía a Saldívar, oye, habla con tal juez, habla con el juez y hay que arreglar esto. En fin, no nos vamos a meter, no nos da tiempo, como decía Lorenzo. Yo sí le doy importancia a lo del teléfono, simplemente porque ya sabemos que todo el mundo puede conseguir nuestros teléfonos, etcétera, pero simplemente la ley dice que una autoridad no puede dar a conocer los datos personales. Y esta cosa de que, pues, ¿qué problema que lo cambie? Entonces, sí, si me secuestran, sí, pues, ¿qué problema? Cámbiate de casa. Oye, si me asaltan en la carretera, pues sí, ¿qué problema? Ya no transites por la carretera. Y si te asaltan en un camión, sí, ¿qué problema? No lleves cartera si ya sabes que te van a asaltar. O sea, no puede ser esa la actitud de un jefe de Estado, un jefe de gobierno, un jefe de las Fuerzas Armadas, etcétera. Y lo más sorprendente es lo que dice él de las calumnias. Dice, no voy a permitir que me sigan calumniando, pasquín inmundo. Bueno, pero si es un presidente que se ha pasado el sexenio calumniando a periodistas, directores de organizaciones de la sociedad civil, etcétera, ¿sí?
calumnia todos los días, pero no quiere que lo calumnien. Pero nos tenemos que ir a un corte y vamos a un último segmento. Y en Estados Unidos también hay pasión, intensidad, insultos, posiciones extremas. Me voy a referir a dos aspectos centrales de la republicanos y demócratas. Republicanos, hubo elecciones en Carolina del Sur. Donald Trump sacó 60%, Nikki Haley, su única competidora, 40%. Las voces para que se retire le insisten y seguramente lo hará después de Michigan y del supermartes, pero esos porcentajes me recuerdan a la elección de 2016, porque lo que nos dicen es que hay el 40% de los republicanos que no quieren a Trump. Igual que en el 2016, los seguidores de Bernie Sanders andaban por 35%, no querían a Hillary Clinton. Ergo, ganó Trump, ganó Trump. Biden. Sí. Biden. Sí. No, 2016. Ah, 16, sí, ganó Trump sí. porque no querían a Hillary. Sí, sí. Por el lado demócrata, una de las críticas, bueno, Joe Biden no convence a sus electores. Le critican su debilidad, le critican al hijo, le critican muchas cosas y sobre todo su edad. Lo consideran un anciano decrépito que no tiene la capacidad para gobernar. Y en ese sentido, hay una corriente de opinión que está empezando a expresar en Estados Unidos de que saque a Kamala Harris de la vicepresidencia e incorpore a Michelle Obama. Si incorpora a Michelle Obama, dicen, en ese momento cambia la ecuación, porque si él muere, fallece en el cargo, pues va a entrar una mujer muy popular, afroamericana, asociada al apellido Obama, que sigue impactando en la comunidad afroamericana. En fin, no está nada decidido, está fascinante, créanme, quienes seguimos ese tema, a mí me encanta estar leyendo sobre eso. Es un espectáculo y apasionante. Ahí también hay una gran polarización en la sociedad norteamericana y tiene un electorado duro el republicanismo, aunque haces bien en mencionar que hay 40% que no quiere a Trump, pero no lo quiere frente a Nikki Haley. No sé si no lo quiera frente a Biden o quien vaya a ser, ¿sí? No lo sé porque sí también creo, ya no lo dijiste tú, pero que hay muchos republicanos que no. Vaya, para empezar por el ex vicepresidente Pence, que no quiere a Trump, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hasta ahorita estamos en puras especulaciones, pero ya hay algunos datitos. La semana pasada, ni más ni menos la cadena Fox suspendió en vivo, suspendió el discurso que estaba dando Trump en uno de estos rallies, porque estaba diciendo puras mentiras y lo suspendió Fox, que Fox News es totalmente trumpista. ¿A qué nivel de mentiras estaba hablando? Sobre inflación, sobre empleo, sobre desempeño económico, que cortó la transmisión. Y hay otro, hablando de especulaciones, que lo que dices de Michelle Obama, pues hay otra que dice que no va a ser ni uno ni otro. Trump, porque posiblemente se ha impedido, no por sus electores republicanos, sino por la justicia, y que Biden, porque pues todavía de aquí a noviembre o a la candidatura faltan muchos meses y no sabemos si aguante físicamente. Nos han presentado partes médicos diciendo que la parte de la memoria es una cosa que empieza a declinar desde los 40 y que eso no impide todas tus demás facultades y no tiene gran importancia de repente confundir México con Egipto, ¿no? No sé, y el otro diciendo que esto revela que ya no está en posibilidades. Entonces, bueno, como para allá vamos todos, yo quiero
pensar el primero, que nuestras facultades mentales no están afectadas por lapsos de memoria. Pero sí, es cierto, está abierto cualquier posibilidad para las elecciones del 24. Está abierto y a la vez ya no está tan abierto, ¿No? porque Trump lleva la delantera y tiene un electorado muy firme. Y lo curioso, a mí uso una palabra que a Sergio le fascina, fascinante. Eso está fascinante. Es ver que el electorado de Trump es completamente diferente a Trump. Él viene de una familia con dinero, no lo ha administrado muy bien, que digamos, ya se sabe que ha perdido bastante, pero en fin, con dinero, una educación que no se le nota, pero es una educación buena. No se le nota. Y la verdad es que la parte más dura de sus seguidores vienen de otro mundo, de un mundo de relativa, no pobreza, pero privación, algunas privaciones. Sí. No es un mundo fácil para ellos y están muy enojados. Y tienen razón de estar frustrados. Entonces, es la frustración en un líder que es socialmente su opuesto. Sí. Pero ¿en dónde se conectan? En eso de que Fox le quita el micrófono, en su rabia. Ahí están conectados en sintonía perfecta. La rabia de Trump contra sus adversarios y la rabia del electorado fuerte de Trump en contra, en realidad, del sistema que los ha dejado y que como no tienen una alternativa clara, pues se van con Trump. Porque los demócratas no supieron, pudiendo haberlo hecho, pudiendo haber tomado la bandera. Pues si lo hizo Roosevelt, también podrían haberlo hecho ellos a estas alturas. No lo hicieron. Yo creo que lo que vincula a muchos de los electores de Trump con Trump, pese a que hay diferencias sociales, económicas, etcétera, es pues esta idea también que tienen muchos sectores blancos allá, norteamericanos, sobre los negros, sobre los mexicanos, sobre el hecho de que a nosotros no nos ha ido bien y en cambio le están dando entrada pues, a muchos mexicanos, por ejemplo, y ahí sí se vinculan, porque Trump eso representa, más allá del dinero o la clase social o la educación, es ese sector que se siente agraviado, que tiene coraje, que no le gustan los otros grupos, latinos y negros en particular. Ahí yo creo que esa es la fuerza que tiene Trump en esos sectores en particular. Eso no quiere decir que otros sectores también lo puedan apoyar, pero básicamente es la base dura. Y en esta cuestión de que hay un 40% que no le gusta dentro de los republicanos a Trump, pues siempre se da ese dilema cuando hay procesos internos. Entonces, cada uno de los electores de cada partido tiene la opción de decir, a mí me gusta este candidato y detesto a este otro de mi partido o del partido que... Si gana este, puedo votar por él, por el partido, por lealtad al partido, pero hay unos que dicen, me cae tan mal que voto por el otro, si es que el otro candidato a lo mejor me parece... O sea, siempre hay esa posibilidad de cruce, que es el voto cruzado o el voto útil. Eso no sabemos qué porcentaje pudiera ser o no. Mientras más fuerte es tu base, van a votar por ti, de un partido, van a votar por el candidato que sea, de ese partido. Sí. Tiene razón, Sí. por supuesto, pero la diferencia, y todos los encuestólogos coinciden, los principales, en que va a ganar quien logre conquistar 2 o 3 puntos más que el adversario, porque las encuestas están muy parejos y algunas ponen a Trump arriba, otros a Biden. No hay una claridad como la que se hay en México, en la cual 23 puntos, pues, no hay precedentes de que alguien pueda alcanzarlo, pero a Claudia me refiero, en el caso de Claudia Xochitl. Y en cada uno de los estados clave, los que pueden decidir, Wisconsin, Michigan, por ejemplo,
juegan factores que nadie imaginaría. Por ejemplo, el voto árabe, en el caso de Michigan. Hay ciudades como Dearborn, en el cual la mayoría son de origen árabe, palestino, lo que sea, profundamente indignados e irritados por el respaldo acrítico ¿A Israel? al ultraderechismo del gobierno de Israel en contra de los palestinos, cuando crece en el mundo la idea de que los dos estados es la solución más razonable. Y así nos vamos de sectores, la población negra alejada de Biden, y por tanto surge decir, vamos a poner a una mujer muy fuerte, muy popular, como candidata a vicepresidente para que se quede. Esto hace al mismo tiempo inestable, pero también fascinante la elección. Nos vemos la próxima semana.